En pleno siglo XXI, en un país mayoritariamente musulmán, las mujeres todavía cruzan el mar hasta una pequeña isla rocosa en Senegal para pasar la noche completamente solas. Sin electricidad, sin teléfono, sin presencia humana cercana. Permanecen allí hasta el amanecer, voluntariamente. La isla está rodeada por el Océano Atlántico. El viento sopla constantemente. Las olas rompen contra las rocas negras como si marcaran una hora que no aparece en los relojes. Solo silencio. Un silencio que no es vacío, sino preparado, cultivado, respetado por generaciones. Es un acto voluntario que, según ellos, redefine destinos. Las mujeres viajan a esta isla en busca de fertilidad. Otras buscan liberar algo que sienten que ha dejado de fluir en sus vidas. Algunos dicen que allí, entre el mar y la roca, lo invisible escucha con más atención. El lugar se conoce como Hilo Fetish, nombre dado por los extranjeros que lo vieron sin comprender. Lo que ocurre en ese terreno no es una superstición folclórica. Forma parte de toda una cosmovisión que ha sobrevivido a la colonización, la islamización y el peso aplastante del tiempo. Esta historia no comienza en la isla, empieza mucho antes, en el mar, con los antepasados y con el miedo universal a que el destino esté sellado. Y cuando entiendas lo que realmente está en juego allí, puede que nunca vuelvas a ver el silencio de la misma manera. A pocos kilómetros de Dakar, la capital de Senegal, se encuentra una pequeña extensión de tierra que, a primera vista, parece un accidente geográfico más de la costa africana. Rocas irregulares, vegetación baja, el Atlántico extendiéndose hasta el horizonte. La isla está asociada culturalmente con el pueblo Lebú, un grupo étnico históricamente vinculado al mar, la pesca y las prácticas espirituales anteriores tanto al Islam como al cristianismo en la región. Senegal es hoy predominantemente musulmán. Las mezquitas dominan el horizonte de la ciudad. La llamada a la oración resuena por las calles 5 veces al día. Pero la espiritualidad tradicional nunca ha desaparecido por completo. Se adaptó, se integró, sobrevivió en silencio, como un río subterráneo que sigue fluyendo incluso cuando la superficie parece seca. Entre los Lebú, el mar no es solo una fuente de sustento. El mar es una entidad, es un camino, es un puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los ancestros. Y la isla, aislada por el agua en todas direcciones, representa un territorio liminal, un lugar entre dos mundos. Es allí donde tiene lugar el ritual del aislamiento femenino, practicado durante generaciones y transmitido en voz baja. Historias como esta siguen existiendo fuera del radar del mundo moderno. Si quieres seguir explorando estos lugares inéditos, inscríbete ahora en Rutas Sagradas. Mucho antes de que cualquier mapa europeo representara esa costa, el océano ya se consideraba una fuerza viva. Para el pueblo Lebú, el mar no era solo agua en movimiento, era memoria, era juicio, era respuesta. Los ancianos enseñaron que ciertos territorios no pertenecen enteramente a los hombres. Hay lugares que funcionan como fronteras entre dimensiones. La pequeña isla se convirtió en uno de esos puntos. Antiguas historias contaban sobre mujeres que, tras pasar una noche en la isla, regresaban transformadas. No transformadas en un espectáculo visible, sino diferentes por dentro, con una nueva postura, con una calma que antes no tenían. Algunas quedaron embarazadas meses después, incluso tras años de intentos fallidos. Otras relataron sueños vívidos, encuentros con figuras ancestrales y voces que hablaban en idiomas que reconocían sin haberlos aprendido jamás. El fenómeno se describió como una alineación, como si algo torcido hubiera vuelto a su eje. La fertilidad, en esta cosmovisión, es una condición espiritual y emocional, no solo biológica. El proceso comienza antes de la travesía. Hay preparativos, ofrendas discretas y objetos consagrados que se dejan en puntos específicos de la isla. Cuando la mujer es conducida allí, no hay dramatismo, no hay multitudes. Permanece sola durante horas, a veces hasta el amanecer,
Y allí, sin distracciones, sin interferencias humanas, algo sucede, al menos según la tradición que ha sobrevivido durante siglos. Hay un momento específico durante la noche que se considera el más delicado de toda la experiencia. Es la mitad de la noche, cuando el viento amanece, cuando el mar parece respirar más lentamente, cuando la mente empieza a perder la noción del tiempo. Sin luz artificial, sin reloj, sin voces humanas, sin pantalla, nada que nos recuerde la vida cotidiana. El cerebro, privado de conversación, movimiento y distracción, comienza a amplificar los sonidos naturales. El romper de las olas parece más cercano. El viento parece susurrar patrones que se asemejan a palabras. Es en este estado que muchas mujeres describen lo que llaman presencia. No una figura visible, sino la sensación de no estar completamente solas, como si las observara algo que no las amenaza, sino que las acompaña. Algunas relatan visiones con los ojos abiertos, rostros de antepasados, figuras femeninas antiguas, símbolos relacionados con el agua. Otros describen llantos silenciosos y otros una profunda calma que nunca antes habían sentido. Desde una perspectiva neurocientífica, el aislamiento sensorial extremo conduce a estados alterados de conciencia. La línea entre lo interno y lo externo se vuelve menos clara. Experiencias como esta se reportan en desiertos, montañas y bosques densos de todo el mundo. Quizás la ciencia y la tradición no sean explicaciones opuestas. Quizás sean simplemente capas diferentes que describen la misma experiencia con lenguajes distintos. Para comprender por qué el ritual sobrevive, es necesario comprender que no es un evento aislado. Es una estructura: separación, cruce y reintegración. El mismo patrón identificado en los ritos de paso de todo el mundo. Primero, la separación. La mujer es apartada del entorno familiar, de las expectativas, de las presiones invisibles. El agua separa, la distancia separa, el silencio separa. Luego, la travesía, la noche enfrentada sin escapatoria, la confrontación con el propio interior. Es el corazón del ritual, el momento en que la transformación ocurre o no. Finalmente, la reintegración, el regreso silencioso a la compañía. La mujer regresa, la vida cotidiana se reanuda, pero algo en su postura, su mirada, su forma de ser ha cambiado. El viaje en barco es corto, pero supone una ruptura simbólica. La costa se hace cada vez más pequeña. El sonido de la ciudad desaparece. Al pisar la isla, la sensación de estar expuesto es inmediata. Solo rocas y un horizonte abierto. Y cuando el barco zarpa, el sonido del motor desaparece en pocos minutos. Solo queda el viento. Es en este punto que el ritual cumple su función más profunda: impedir la huida del propio interior. El ritual se conoce como una práctica vinculada a la fertilidad, pero la fertilidad, en esta tradición, nunca se limitó a tener hijos. Significa abrir caminos, restablecer el equilibrio, reactivar la fuerza vital bloqueada. Cuando una mujer llega a la isla, carga con años de presión silenciosa, miradas familiares, comparaciones tácitas, la culpa invisible que recae sobre el cuerpo femenino cuando algo no sucede dentro del plazo que la sociedad ha dictado. Allí, sola frente al Atlántico, ya no es esposa, hija ni nuera, es simplemente alguien frente al mar. Y esta sencillez le devuelve algo que ninguna consulta médica puede replicar: la sensación de ser protagonista de su propia existencia. La ciencia reconoce que el estrés crónico interfiere con la fertilidad, que los estados emocionales influyen en las hormonas. La tradición describe esto como un bloqueo espiritual, dos lenguajes que intentan explicar el mismo fenómeno. Cuando el embarazo ocurre los meses siguientes, el ritual se recuerda con silenciosa reverencia. Cuando no ocurre, el discurso no se derrumba, el equilibrio se ha restablecido, aunque el resultado visible aún no haya llegado.
Esta ausencia de promesa absoluta es lo que hace que el ritual sea honesto, y es precisamente lo que garantiza su supervivencia. El tipo de historia que presenta rutas sagradas existe en todos los continentes. Comparte este video con quien necesite saberlo, porque este contenido no llega a todos a través del algoritmo. Existe una tensión silenciosa que no aparece en los documentales superficiales. Reside en la compleja coexistencia entre la tradición ancestral y la identidad religiosa contemporánea en Senegal. En varias regiones de África Occidental, la religión formal coexiste con tradiciones espirituales más antiguas en una superposición de sistemas. No uno reemplaza al otro, sino que cada uno opera en su ámbito específico. El ritual de la isla no se anuncia en las mezquitas, no se promueve públicamente. Esta discreción no es meramente estratégica, sino parte del respeto que exige la tradición. Ciertas prácticas pierden su poder cuando se exponen demasiado. La juventud urbana de Dakar crece conectada a Internet, cuestionando prácticas ancestrales. La isla sobrevive hoy gracias a una convicción genuina, no a la imposición, y esto hace que su continuidad sea aún más significativa. El ritual tiene luces y sombras, como toda tradición humana que ha sobrevivido lo suficiente como para volverse compleja. Es precisamente esta complejidad la que lo hace real. La isla no es solo un escenario, es un filtro social, psicológico y espiritual que revela lo que se esconde bajo las capas de la vida cotidiana. Los monasterios cristianos practicaron el aislamiento durante siglos. Los monjes budistas se aíslan en las montañas. Los chamanes se adentran en los bosques. Los pueblos indígenas celebraban retiros de pubertad. El patrón se repite en culturas que nunca tuvieron contacto. No es el hombre quien es llevado a la isla, sino la mujer, porque en muchas sociedades tradicionales, la continuidad del grupo se ha depositado históricamente en el cuerpo femenino. Para algunos, cruzar la isla es una decisión consciente y empoderadora. Para otros, puede ser un intento de cumplir una expectativa que nunca pidieron. Esta ambigüedad no invalida el ritual, sino que lo hace más honesto. El silencio de la isla no te da la respuesta que pediste, te da la respuesta que necesitabas. Si hay hospitales modernos en Dakar, si hay diagnósticos precisos, si hay tratamientos avanzados, ¿por qué todavía hay mujeres que deciden viajar a esa isla? Porque la medicina responde al cómo, el ritual responde al por qué. La pregunta más dolorosa nunca es técnica, es existencial. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué, incluso haciendo todo bien, nada fluye? La ciencia tiene datos, pero no tiene narrativa. El ritual ofrece precisamente eso, una estructura que transforma el caos de la experiencia en un viaje con principio, desarrollo y fin. Un antes y un después, un umbral que se ha cruzado. En la isla, la experiencia es personal, pero el significado es colectivo. La comunidad sabe que alguien está al otro lado del agua, frente a la noche. Este campo invisible de atención compartida altera el impacto de la experiencia de una manera que ningún entorno clínico puede replicar. Al final, la isla permanece. Demasiado pequeña para aparecer en los mapas globales, demasiado grande para quienes la cruzaron. Sin señales, sin folletos, sin promesas de resultados garantizados. El Atlántico sigue chocando contra las mismas rocas que lo ha hecho durante siglos. Y ciertas noches, una mujer permanece sola bajo el cielo africano, esperando que algo, dentro de ella o fuera de ella, finalmente se mueva. La isla no posee ninguna energía especial en sus piedras. Lo que posee es la estructura para que ocurra la transformación. Tiempo sin distracciones, espacio sin expectativas, silencio sin anestesia. La pregunta más incómoda no es sobre Senegal. Es sobre ti. ¿Qué pasaría si el mundo se detuviera por una noche? ¿Qué pasaría si no hubiera pantallas, ni ruido, ni escapatoria? ¿Qué pasaría si te quedaras solo frente a tu yo interior? ¿Te quedarías? Porque algunas respuestas solo aparecen cuando el ruido cesa, y algunas fertilidades, la del cuerpo, la de la mente, la del coraje, solo se reactivan tras atravesar la noche entera, sin filtraciones, sin público, sin promesas. La isla de Senegal
sigue siendo un recordatorio de algo que intentamos olvidar. No todo se resuelve con una explicación. Hay viajes que hay que vivir. Y mientras el Atlántico siga chocando contra esas rocas, el ritual seguirá existiendo. No como un espectáculo, sino como una respuesta humana atemporal a la necesidad de atravesar la propia oscuridad y regresar transformado. Este fue otro episodio de Rutas Sagradas. Si este video te llevó a un lugar profundo de ti, deja un comentario. ¿Existe algún lugar o práctica en tu cultura que funcione como esta isla? ¿Un espacio para la transición, para el silencio, para un nuevo comienzo? Rutas Sagradas quiere escucharte. Y si aún no estás suscrito al canal, ahora es el momento. Cada historia que compartimos fue elegida porque cambia tu forma de ver el mundo.